Así que les invito a abrir el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, muy fácil de encontrar allí en el Nuevo Testamento. Aquellos que tienen sus Biblias pueden buscarlo muy rápidamente, también va a aparecer en la proyección, donde el capítulo 4 de algún modo comienza Jesús enseñando, como lo hacía muy a menudo, con parábolas. Esas parábolas tenían que ver con ejemplos muy sencillos, muy comunes para la época, para la gente, pero ni bien termina de enseñar y compartir algo, hay un viaje, hay una travesía. Y es ese viaje que empieza de una manera y algo pasa en el medio. Y hasta que llegan a la otra orilla, o sea, a un lugar determinado donde también hay necesidad. Y en la vida hay etapas para cada uno de nosotros. La verdad que no es saludable para nadie quedarse estancado y paralizado en una etapa. Siempre la palabra de Dios te desafía a crecer, a avanzar, justamente a no quedarnos estancados. El tema es que a veces de una parte a la otra, en ese viaje, hay situaciones que pueden llegar a desacomodarnos. Tanto emocionalmente, como físicamente, como espiritualmente. Y fíjese lo que les pasó a los discípulos. Capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículo 35, dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado, o sea, un viaje de noche iba a ser. Y despidiendo a la multitud, se le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas, había otros barquitos también allí. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera, va contando aquí la Biblia, que se anegaba, que se hundía, que cada vez vos veías que el agua estaba más cerca. El tema es que el versículo 38 te cuenta dónde estaba Jesús. Y él estaba en la popa, en la punta del barco. Allí donde va rompiendo las olas. Bueno, Jesús ahí está, durmiendo sobre un cabezal, una madera sobresaliente que se utiliza para atar allí el barco en algún momento. Y dice que los discípulos, ¿qué hicieron? Le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Jesús, levantándose, dice que reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza, una gran calma. Entonces Jesús se da vuelta y le dice a los discípulos: ¿por qué estáis así, amedrentados, asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces cuenta el último versículo del capítulo 4, el 41. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar también le obedecen? Amén a la palabra de Dios. Fíjese, un relato conocido y un viaje muy particular en medio de la noche. Es interesante que cuando uno ve la palabra de Dios, el pueblo de Dios generalmente, en distintas ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cada vez que están juntos, ¿qué hacía el pueblo de Dios? Cantaba. Por eso tenés en tu Biblia 150 salmos. Salmos de diferente índole. Hoy Daniel comenzó justamente la lectura con el Salmo 103, donde es el desafío a que no te olvides de las bendiciones de Dios.
de que nuestra alma, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto alabe al Señor. Y tenés un montón de salmos. Salmos cuando estás en tristeza, en angustia, pero el pueblo de Dios cantaba siempre. Cada vez que estaban aún caminando por el desierto, cantaban, adoraban a Dios. Cuando Pablo y Silas estaban presos en la cárcel, cantaban también al Señor. Vos ves la iglesia primitiva allí cantando. Dicen los evangelios que Jesús, después de haber cenado con los discípulos, la última cena que hizo, también cantaron un himno. O sea, vos ves que el modo de expresar también la fe y la confianza tenía que ver con el canto. Por eso también cantamos nosotros en nuestras reuniones. Por eso proclamamos el nombre de Dios, el amor de Dios a través de nuestras canciones. ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque es muy probable de que ese viaje, después de haber tenido una jornada casi como un retiro espiritual, permítame decirlo de esa manera, donde Jesús le fue enseñando, llega el momento del versículo 35 y le dice, vamos al otro lado, a la otra orilla. Y vos te imaginás allí ese grupo de discípulos, cómo empezaban a navegar. Y muchos sabían. Pedro sabía cómo manejar un barco. Juan, Santiago también. Así que no estaban muy lejos en la imaginación que comenzaban a cantar. Pero ese viaje llegó un momento que ya no había más canto. La tormenta de golpe cambió la perspectiva, cambió el paisaje, cambió todo lo que pasaba alrededor. Pero es interesante que ahí dice que Jesús subió a la barca, pero había otras barcas también. Había otros barcos que de alguna manera también lo siguieron. Pero la diferencia es que en una barca estaba Jesús y en las otras no estaba Jesús. Eso, ahí hay un principio espiritual. Los demás podrían tener la voluntad, el deseo, la inquietud, la curiosidad. Bueno, van para allá, va Jesús. Bueno, vamos, pero falta el pasajero principal. A veces en nuestra vida seguimos a Jesús medio como los de los otros barcos. Sí, hay curiosidad, hay deseo, hay ganas, nos sentimos en cierta manera identificados en muchas áreas con lo que dice Jesús, pero nos falta Jesús en nuestra barca. Nos falta Jesús. Y vos fíjate que comienzan a navegar y de golpe hay una tormenta. Y generalmente cuando hay una tormenta, los barcos empiezan a desparramar porque el viento te lleva para todos lados. Hace poco leí la historia de uno de los sobrevivientes del crucero General Belgrano. ¿Te acordás en la guerra de Malvinas? Ese barco de guerra argentino que fue torpedeado y fue hundido. Y sacaron las balsas salvavidas allí con todas las personas hasta que se empezó a levantar el viento, la tormenta, y estaban todos juntos. Iban todas las balsas más o menos juntas hasta que el viento las empezó a desparramar. Y él contaba, este sobreviviente, la angustia que de golpe te asomás afuera y ya no ves las otras barcas. No ves las otras balsas. Y no sabes si se hundieron, si se fueron para otro lado, para dónde va. Y esa angustia. Y de golpe no te empieza a contar más qué pasó con las otras barcas. La importancia de que, porque la barca lo que está representando es el trayecto de nuestra vida. El salir de un lugar en ese crecimiento a otro lugar. Esa barca representa el ser obediente al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. El tema que siempre que nos movamos tiene que estar allí la barca. En la barca tiene que estar Jesús. Tiene que estar Jesús en nuestra vida. Pero de golpe la tormenta te cambia todo. Las olas dice que comenzaban a inundar el barco. Me acuerdo hace muchos años, muchísimos años,
Está acá mi hermano Carlos y Jorge también. Yo creo que ellos también se van a acordar de esto. Un día, papá y mamá nos sacaron a pasear. Es más, creo que era un sábado a la tarde. Y en ese momento había un catamarán que salía de Puerto Nuevo, en Dársena Norte, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Viste dónde están los ferries que cruzan el buquebús que va al Uruguay? Bueno, por ahí, de esa zona. Esos catamaranes como los ves en el Tigre, ¿viste? Que son todos vidriados, entonces vos tenés la posibilidad de tomar algo o comer algún sandwichito que te sale carísimo, pero, ¿viste? Entonces el barquito salía por allí, ese catamarán, y era una tarde espectacular. Realmente una tarde de esas apacibles. Entonces la excursión era justamente una salida allí por el puerto, hacer un recorrido, salir de la dársena. La idea, ¿cómo se ve Buenos Aires desde el río? Bueno, el barquito, el catamarán empezó a navegar, y cuando cruza la escollera es ese muelle de piedra que de alguna manera protege las olas. En ese instante, más o menos por allí, empezó a soplar una sudestada. Una sudestada que vos no te imaginás cómo empezaba a amacarse ese catamarán. Y ese catamarán que en realidad es como, qué sé yo, como un pequeño restaurante sobre dos flotadores, porque es así. No tiene sistema de seguridad, aunque vos ves los salvavidas por allí y todo eso. De golpe empezamos a escuchar un montón de vidrios rotos y platos rotos. O sea, el que tenía la concesionaria de esa confitería vio que en medio del oleaje se le empezaban a caer las copas, los vasos, no sabía cómo agarrarlos. Y esta persona empezó a los gritos a decirle que vuelva, decirle que vuelva. Claro, se le estaba destruyendo el negocio. Un viaje que comenzó tranquilo. La idea era ver la ciudad desde el río. De golpe cambia. No solamente que te cambia el paisaje, no solamente que te cambia la emoción, sino te cambia hasta el lenguaje. Porque vos tenías que escucharlo a este. Por eso cuando te digo que los discípulos empezaron el viaje y probablemente estaban cantando. ¡Qué bueno! Todo bárbaro. Y de golpe empiezan a hundirse. De golpe vos ves que hay más olas adentro que afuera. Te cambia el paisaje. Ya no ves las demás barquitos, sino es una gran amenaza. En la Biblia, cada vez que habla el concepto de mar, más allá del relato bíblico, sobre todo en los libros proféticos o en el Apocalipsis, cuando habla de un mar agitado, ¿sabes de qué tiene que ver? De los cambios sociales, políticos, culturales de la sociedad. Masas de gente alborotadas, preocupadas. Gente de golpe descontrolada. Y a veces en nuestra vida, vos decís, ¿y qué pasa acá? ¿Qué va a pasar hacia futuro? ¿Cómo terminará? Ni siquiera pensás qué va a ser de nosotros el año 2024. ¿Cómo terminaremos? ¿Viste? Pronósticos de toda clase. Situaciones que meten miedo. Situaciones que te dicen, que te empezás a preguntar, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Sí, empezamos la travesía, Jesús está adentro, todo está bárbaro, pero cuando querés mirar, ¿qué pasa? Jesús está durmiendo. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Estamos navegando, nos estamos hundiendo, la estamos pasando mal. Es más, ¿sabes lo que producen las tormentas generalmente? Te hacen perder de vista el trono de la gracia y del señorío del Señor. Nos olvidamos de la omnipresencia, de la omnisciencia, de todo lo que Dios está en todo. Te olvidas, de golpe te sentís solo. Vos fíjate qué manera de despertar a Jesús.
¿Qué fue lo que le dijeron? Casi, permíteme decirlo de esta manera, casi como una oración, como diciendo: Jesús, ¿no te das cuenta? Jesús, ¿a dónde estás? ¿No te das cuenta que nos estamos hundiendo? ¿No tienes cuidado de nosotros? Es interesante que en el pasaje, de alguna manera nos muestra, nos revela justamente las dos naturalezas de Cristo. La naturaleza divina, Él se para y dice al viento y al mar: calla, enmudece. Y la creación obedece a la voz del Creador. Y creemos que nuestro Señor es el Señor Todopoderoso. ¿Puede decir amén a esto? Sí, Él es el Todopoderoso. Pero también ves la naturaleza humana. ¿Viste? Después de un día de trabajo cansador, agotador, ¿viste que vos decís: hoy me voy a dormir temprano? Que no escuchás nada. Te pueden sacudir la cama, te pueden correr. ¿Viste esos sueños profundos? De golpe Jesús en la tormenta está durmiendo. Los otros me lo imagino con un baldecito, no sé, con una tacita, sacando agua de adentro. Y Jesús duerme. Diciendo: ¿dónde está Jesús? Despertalo a Jesús. Vamos, que nos estamos hundiendo. ¿No te da lástima? ¿Sabe cómo yo interpreto esto? Casi como una cuestión diciendo: Dios, ¿te olvidaste de nosotros? ¿Te olvidaste de que vos sos eterno, Jesús? Sí. Pero nosotros somos mortales. Jesús, vos podés seguir respirando y durmiendo aún abajo del agua. Nosotros, nuestras últimas palabras será glu, 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 y listo, ya está. Se terminó. Porque fíjese que hay casi como un reclamo. ¿No tienes cuidado que perecemos? Jesús, ¿acaso no te importamos? Las tormentas de golpe te vienen así, imprevisto. Un diagnóstico, una noticia, un mensaje de WhatsApp. Todo bien. Y de golpe te cambió el panorama. Te cambió la visión. Encima no ves puntos de referencia. Y ya hasta el lenguaje te va cambiando. Y nos olvidamos de quién es Dios. Porque el propósito de la tormenta es perder de vista quién es el Señor. Perder de vista la gloria de Dios. La omnipresencia, que vos sabés que Dios está siempre. No, pero se me hunde el barco, porque Jesús está dormido. Pero el Señor sigue siendo Dios. El Señor sigue siendo el Señor de señores, el Rey de reyes. Pero se ve que nosotros ya no somos tan buenos. No merecemos el amor de Dios. Entonces, de algún modo, la tormenta casi es un castigo porque somos malos. Casi estoy tentado a preguntarle que levante la mano el que se sienta bueno. Y no hay. Dice la palabra del Señor que no hay ni uno. Cantar de los Cantares. Un versículo que yo ayer compartí con un grupo de hermanos. Capítulo 2, versículo 4. Hay un versículo allí que es un poema de amor. Poema de amor que de algún modo lo compuso Salomón. Tal vez sin ser consciente que el Espíritu Santo estaba obrando en su vida, porque es un reflejo del amor de Dios por su pueblo, por sus hijos. El amor de Dios por su iglesia en la proyección hacia el siglo XXI. Permíteme decirlo de esta manera. El amor de Dios hacia tu vida. Capítulo 2 de Cantar de los Cantares, allí después del libro de Salmos, muy fácil de encontrarlo. Versículo 4, dice así la palabra del Señor: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor.
Esa última parte, su bandera sobre mí, fue amor. Para los que tenemos la misma edad y íbamos a la escuela dominical, allá lejos en el otro templo, allí en la piecita al lado del bombeador, y cantábamos allí. Éramos un grupo como de 30 chicos, todos apiñados en un galponcito de que tenía que tener, no sé, más o menos 3 metros por 4. Y encima tenías el bombeador que estaba... Cantábamos su bandera sobre mi sabor. Y te queda grabado eso. Fíjate lo que dice: te llevó a la casa del banquete. Ni siquiera te habla de una comida. Ni siquiera te dice te va a alimentar. Te habla de un banquete. ¿Qué diferencia hay entre una comida y un banquete? Yo ayer le decía a los hermanos, digo, a todos nos gustan los fideos con manteca. Son riquísimos. Y si todavía no cenó hoy, tengo miedo de perderlos. El tema es que el 31 de diciembre es muy difícil que comas fideos con manteca. No, siempre aparece el vitel toné de la tía, la mayonesa de no sé quién. ¿Viste? Cada uno trae su receta, que toda la familia trata de lucirse. Entonces el banquete tiene que ver no solamente que es una comida diferente, que hay abundancia, pero también es algo más sofisticado. Algo que no comes todos los días. Queridos hermanos, los que hoy estamos aquí reunidos, tanto en la distancia como aquí en el ámbito local, cada vez que venís a la casa del Señor, es la casa del banquete, donde hay provisión de Dios abundante, en la gracia y en la misericordia de Dios. Pero vos fíjate qué interesante cómo sigue este versículo. Su bandera sobre mí es amor. La bandera es un símbolo de propiedad, de donde te identificás. A veces nosotros en nuestra querida Argentina, ¿cuándo son los días que encontrás más banderas? No son los días patrios, sino cuando juega Argentina, ¿viste? Pero cuando estás en otro país y ves una banderita argentina y alguien tomando mate, casi es de la familia, ¿viste? Casi como diciendo, y nunca lo viste, vive en la otra punta de la Argentina, ¿viste? Pero te sentís identificado, porque es un símbolo que te identifica. La bandera identifica. La bandera es el amor de Dios, que está plantada sobre la vida de cada hijo suyo, marcando esa propiedad. ¿Ante quién? Ante las tormentas, ante los espíritus del infierno, ante la indiferencia, ante los temores. Su bandera sobre mí es amor. ¿Puede decir gloria a Dios sobre esto? Los discípulos están con un reclamo a Jesús. Jesús, no te importamos. No servimos para nada. Somos tan poca cosa. Se olvidaron de que la gloria, la presencia del Dios mismo estaba allí. No, pero Jesús está dormido. Y a veces en nuestra vida, sí, Jesús está en la barca, entregué mi vida a Cristo, sí, pero me estoy hundiendo, me estoy yendo a pique. Y hay situaciones que parecía te hacen perder de vista esa gloria de Dios, esa presencia de Dios. Romanos capítulo 8. Versículo 35. Yo sé que algunos hasta los tienen subrayado en sus Biblias y yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 8:35. Fíjate lo que dice así la palabra del Señor. Y comienza con una pregunta que después va a responder allí mismo la palabra. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos, dice la palabra de Dios, del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos, o ya sea que pasemos hambre o estemos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dice la Escritura, por tu causa nos matan cada día y nos tratan como ovejas en el matadero. ¿Qué significa eso? El desprecio, que la vida pareciera que no vale nada.
Olvídate de los derechos. Te tratan como nada. Fíjate cómo sigue el versículo 35. Es la respuesta. Cuando la pregunta era, ¿hay algo que te pueda separar del amor de Dios? ¿Del amor de Cristo? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida. Y permitidme graficarlo de esta manera, estos versículos. Las olas que tratan de hundirte. Las olas que te hacen perder de vista de que el Señor sigue teniendo el control de todas las cosas. Por eso él decía, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni las olas de ángeles ni de demonios, ni las olas de nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones sobre qué va a suceder mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¿Puede decir amén a esta verdad? Ningún poder de las alturas, fíjate, va contando otras olas, ni en las profundidades, de hecho, nada, ninguna ola de toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén a esa palabra de Dios. No hay ola, no hay olas, pero de golpe la tormenta te lleva a decir, Jesús se quedó dormido. El título de esta prédica para los que nos ven a través de las redes es Dios se quedó dormido. Dios está durmiendo. Y voy a decir, sí, estoy en la barca, sí, estamos con los discípulos, pero yo veo las olas. Temores del presente, el futuro, miedos, conflictos espirituales, conflictos de desánimo. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias a Dios llega esa palabra. El Señor se levanta y hace calmar el viento, la tempestad, porque esa palabra tiene autoridad. Esa palabra tiene el poder para encauzar todas las cosas. Pero inmediatamente hay una pregunta. ¿Por qué se asustaron? ¿Por qué, versión Reina Valera, por qué está amedrentado su corazón? ¿Por qué te atemorizaste? ¿Qué te hizo perder de vista el obrar de Dios? Entonces la palabra nos lleva a reflexionar, a pensar. Mire, permítame, ya vamos a terminar, ya vamos a orar. Salmo número 40.